Hola hermanas, buenas. Quiero compartirles la última clase del libro de la voluntad de Dios de que hemos estado estudiando de John MacArthur. Esta ya es la última clase y empezamos, bueno, el autor empieza recordándonos 5 elementos, los cuales son casi que son 5 clases pasadas donde nos explica los elementos que pide Dios de nosotros. El primero es que seamos salvos. El segundo, que seamos llenos del Espíritu Santo. El tercero, que seamos santificados. El cuarto, que seamos sumisos. Y el quinto, que soportemos el sufrimiento. Entonces, un pequeño resumen porque ya hemos visto a profundidad cada uno de estos puntos en clases pasadas. Pero voy a refrescar un poquito la memoria con un mini mensaje de cada uno de ellos. Entonces, que seamos salvos. Segunda de Pedro 3:19 nos dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin Cristo, hermanas, el hombre es un extraño para Dios, un rebelde en contra de Dios, un forastero en el universo de Dios. Aquí es donde todo comienza. Pero, ¿qué pasa en estos tiempos con la doctrina de la salvación? La gente la rechaza y no es muy popular. Realmente no vemos ahora como antes ese fervor de la gente a querer hablar de Cristo, a querer exaltar a las personas a arrepentirse de sus pecados. Como antes veíamos a veces, bueno, en los tiempos antes, en los países de nosotras, estás en la parada de bus y pasaba una persona exaltando la palabra de Dios, llamando al arrepentimiento, a los pecadores a arrepentirse. Ahora no vemos eso, ahora es más suave, ahora es más tenue, ahora son otros tiempos, dicen las personas, ¿verdad? Entonces, la gente la rechaza, la verdad, la doctrina de la salvación, la gente la rechaza y no es muy popular, ya que incluye el reconocimiento del pecado. Y a nadie le gusta reconocer el pecado, por lo que mucha gente resiste la idea de que necesitan ser salvos. Se basan solamente a que somos buenas personas o que hacen buenas obras, pero eso no, lo hemos estudiado en diferentes clases, no nos va a salvar. Tenemos que pedir perdón por nuestros pecados y recibir a nuestro Señor Jesús como Salvador, el único que nos puede restaurar, el único, el camino, la verdad y la vida. Entonces, la voluntad de Dios, hermanas, se expresa en toda la Biblia. La principal es que la gente sea salva, que no se pierda. Ahora, el segundo punto que nos habla el autor dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Tenemos el texto de Efesios 5:18-19. Por aquí lo tengo. Dice, no os embraguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. En el 19 nos dice cómo podemos llenarnos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, haciendo esto, hermanas, este cumplimiento en este versículo, hay otros versículos en los que Pablo también nos llama cómo llenarnos del Espíritu Santo. Y evitando, muy importante esto, contristar el espíritu. Y también cuidarnos para no dejarnos controlar por ninguna cosa opuesta al espíritu. Entonces podemos ser llenos del Espíritu Santo. Como dice Gálatas 5:17, que el deseo de la carne es contra el espíritu. Al ser salvo, el espíritu ya mora en nosotros. Y es así, y es increíble cómo hay mucha gente cristiana que no cree que el espíritu mora en ellos, que están esperando a que el espíritu baje y derrame sus bendiciones o piden por porciones. No, tú ya cuando eres salva, ya tú vas a morar en ti el Espíritu Santo y es una gran responsabilidad saber que el Espíritu de Dios mora en ti. Entonces no lo dudes porque así es. Por lo que tenemos poder en Él. Entonces tenemos poder en el Espíritu de Dios y somos completos. Debemos ceder
cada decisión al control del Espíritu, nuestro consolador. La vida llena del Espíritu no era nada más que vivir en la presencia consciente del Cristo que mora en nosotros. Hacer conciencia del Cristo que mora en nosotros. ¿Y cómo nos saturamos de Cristo? Estudiando su palabra. Revela todo lo que Él es. Cuanto más estudia, más le saturará su mente y su vida. Y entonces no tendrá problema en pensar en Cristo. ¿Por qué? Y esta frase me encantó. Porque no podrá dejar de pensar en Él. Ahora, el tercer punto que nos da el autor es que seamos santificados. En primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 7, nos dice que esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Entonces, la primera palabra que viene cuando hablamos de santificación es pureza. Entonces, lo que debemos cuidarnos para obtener una pureza es en siguientes puntos que el autor nos describe acá. Y dice, el punto es cuidarnos del pecado sexual, en controlar nuestros cuerpos, no solamente exterior, sino interior. Recuerden que la glotonería es también un pecado. Someter sus pasiones y tratar a los demás con justicia. Muchos rechazarán estos principios diciendo que vivimos en otros tiempos y que todo ha cambiado. Pero recuerde que Él nunca cambia, hermanas. Dios nunca va a cambiar. Su palabra ha pasado años, años y años y su palabra es la misma. Además, recuerde que Dios nos ha llamado no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. Por lo tanto, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino que rechaza a Dios. Quien os da su Espíritu Santo. Ok, entonces el cuarto punto que nos da es que seamos sumisos. Recordamos, Pedro nos refiere a sujetarnos a las instituciones humanas por causa del Señor, ya sea a los reyes, gobernantes, porque esta es la voluntad de Dios. Lo dice en Primera de Pedro 2, del 13 al 15, por si lo quieren profundizar. Entonces, ¿a quién estamos tratando de alcanzar primero que nada, leyendo estos versículos? Al mundo. Si no somos la personificación de lo que debería ser un ciudadano en el mundo, con seguridad haremos daño a nuestro testimonio. ¿Y por qué razón nos pide someternos? Porque haciendo el bien hacéis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Así que debemos obedecer las leyes estipuladas, al menos que infrinjan la clara revelación y mandamiento de Dios. Ahí es la única forma en que no podemos someternos o cumplir las leyes. Si tal una de estas va a infringir una revelación o un mandamiento de Dios. Hermanas, necesitamos ser sal y luz para el mundo. Y esto implica sometimiento, lo cual ordena claramente la Escritura. Ahora, el quinto elemento que nos pide es que soportemos el sufrimiento. Jesús puso en su lugar a los discípulos por discutir sobre quién de ellos era el más importante y les dijo que la verdadera grandeza se centra en servir a los demás. Eso lo pueden leer en Marcos 9 del 33 al 35. En la voluntad de Dios, la grandeza sigue detrás del sufrimiento, a menudo muy detrás. Pedro nos habla sobre el sufrimiento en Primera de Pedro del 12 al 16. Aquí les hago un resumen de estos versículos. Aquí él exhorta a los creyentes a resistir los padecimientos con una fe a la semejanza de la de Cristo, pues sabe que serán identificados con él. Además, resume la naturaleza de las pruebas que enfrentarán.
intensas, inevitables y difíciles. Dios utiliza estas pruebas como parte del fuego purificador para moldear a sus hijos a su semejanza. Entonces, vemos la situación de Pedro y Juan que enfrentaron en Hechos 4. Les recomiendo que lean ese capítulo. Ellos se presentaron ante el concilio fue una oportunidad muy grande porque ellos pudieron testificar de Dios. Hablaron de Jesús ante el concilio. ¿Y qué hicieron ellos? Los amenazaron. Entonces, y ellos en lugar de orar, Señor, protégenos, Señor, guárdanos, ayúdanos. Ellos oraron por llénanos de poder y envíanos de regreso otra vez. ¡Qué valentía! ¿Cuántos de nosotros estamos enfrentando alguna dificultad en este momento? ¿O estamos siendo amenazados solamente por ser creyentes? Y entonces entra en temor en nuestras vidas y que decimos, protégenos, cuídanos, líbranos de esto. Cuando realmente nuestra oración debería de ser, Señor, estoy enfrentando esto por tu causa. Lléname de tu poder, Señor, para ayudarme a levantarme y a seguir adelante de tu mano. Siempre nos vamos a lo que es la víctima. Y no seamos la víctima. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo viviendo en nosotros, hermanas. Entonces, enfrentemos nuestros sufrimientos con el amor y con la fe en Jesús. Entonces, uno de los problemas del evangelismo de hoy en día es que los cristianos no están dispuestos a estar firmes cara a cara con el mundo y decirles las verdades de Jesucristo tal y como son. El evangelio ha sido mutilado para acomodar los prejuicios de todos. Roguemos a Dios que nos dé valentía como Pedro y Juan para enfrentar. Nunca suavice el evangelio. Nunca quite o ponga más, hermanas. Si la verdad ofende, como está puesta en la palabra de Dios, entonces deje que ofenda. La gente ha estado viviendo toda su vida ofendiendo a Dios. Recuerde que el mundo persigue a los cristianos porque no les cae bien Jesús. Así que digamos como Pablo, llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. En Gálatas 16:17. Entonces, con esto resumimos un poco las clases pasadas y vamos al principio final, el cual es hacer lo que usted quiera. Hacer lo que usted quiera. Si estamos cumpliendo estos 5 elementos básicos que hemos resumido ahorita, sabemos que quien está gobernando en nuestros deseos es Dios. Y si Dios gobierna nuestros deseos, podemos pedir lo que nosotros deseamos. Salmos 37:4 nos dice, deleítate en el Señor y Él concederá los anhelos de tu corazón. Así es que si estamos funcionando estos principios en nuestra vida, estaremos viviendo una vida devota y Él concederá los deseos correctos, porque estaremos pidiendo lo correcto. Hay un dicho que dice, el hombre propone y Dios dispone. Y haciendo la voluntad de Dios, muchas veces nos enfrentaremos a esto. Ponemos nuestras vidas en sus manos. Él nos hace ver cuál es su propósito. Pero a veces el lugar donde debemos cumplirlo es diferente al que teníamos previsto. Entonces, a veces creemos que es por la derecha, pero Dios nos dice, no es por la derecha, no cierra esa puerta, es por la izquierda. Pero ya tenemos trazado el camino, ¿verdad? Y sabemos cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Un ejemplo de esto lo podemos ver en Génesis 24:27, donde el siervo fue enviado por Abraham para encontrar esposa para Isaac.
Él ni siquiera sabía quién o qué estaba buscando, pero estuvo involucrado en el servicio y el Señor se hizo cargo del resto. Hermanos, con esto vemos algo muy importante. Muchas veces, muchos de ustedes habrán dicho en oración a Dios: úsame, quiero servirte, pero de la oración no pasaron. Muchas veces hasta en canciones lo decimos, ¿verdad? Que somos barro, seamos barro en sus manos, pero de ahí no pasa. ¿Cuál es la diferencia de encontrar cómo servirle a Dios? Involucrándonos. De otro modo sabremos que en qué ministerio Dios quiere que le sirvamos si no nos involucramos, si no nos comprometemos. ¿Cómo vamos a saber dónde quiere que Dios que estemos? Es difícil y siempre vamos a encontrar distracciones y excusas. Mis hijos están pequeños, mi trabajo, no tengo tiempo. Pero si realmente creemos en su palabra, sabemos que el Señor se hará cargo del resto. Así que participe en la corriente dominante de lo que Dios está haciendo y deje que Él lo guíe a esa voluntad perfecta. Es difícil, hermanas, pero realmente no solamente podemos basarnos en una oración: úsame, Señor, quiero servirte, si no damos el paso adelante. Entonces, manténgase en movimiento. Hay personas que se quedan sentadas esperando que la grúa espiritual los mueva y dicen: no sé qué Dios quiere que haga. ¿Cuántas veces han escuchado eso o han dicho eso? Ellos necesitan comenzar a moverse para que Dios pueda guiarlos a esa área de servicio que Él ha planificado. Conocer la voluntad de Dios puede significar caminar por un camino estrecho hasta llegar a un callejón sin salida. En ese momento Dios abrirá una puerta tan ancha que usted no podrá ver lo que está a su alrededor, sino solo detrás de ella. Podremos rebotar contra muchas puertas cerradas, pero esa es la forma en que Dios lo guía a la fuerza hacia la puerta que Él tiene abierta. Así que a movernos y ser persistentes. La voluntad de Dios no es primordialmente un lugar, no es ante todo un sitio donde ir o un lugar donde trabajar, sino que la voluntad de Dios tiene que ver con usted como persona. Entonces, terminamos el libro y el autor termina con estos dos versículos con los que vamos a cerrar sobre este maravilloso libro sobre la voluntad de Dios. Y uno de ellos es Romanos 12, del 1 al 2, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y cualquier cosa que pase en su vida a lo largo de su recorrido, dé gracias, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Él está usando eso para amoldarlo a su voluntad. Entonces terminamos este libro y quiero, hermanas, aprovechar para motivarlas. Si andas buscando en servir al Señor, en hacer su voluntad, no te quedes con el querer, no te quedes con la oración, no te quedes con el deseo. Hazlo, muévete, lánzate. Dios está esperando que des ese paso y confíes y que eches fuera cualquier temor, cualquier vergüenza, cualquier miedo, cualquier incertidumbre y que te comprometas. El compromiso muy, muy bueno y muy agradable para Dios, que es servirle. Entonces,
am, terminamos con esto. Espero que esta última clase, que en fin se dedicó más que todo a un pequeño resumen de lo que hemos visto sobre la voluntad de Dios, haya sido de bendición para ustedes y que les fortifique, que les dé esas ganas de querer hacer la voluntad de Dios. No solamente recuerde quedarnos en el querer, sino el hacer. Entonces nos vemos en las siguientes. Vamos a comenzar un nuevo libro. Próximamente les estaremos compartiendo más. Que Dios les bendiga, que espero que todas podamos cumplir a hacer la voluntad de Dios. Ese es mi deseo para ustedes y mi oración. Dios les bendiga.